Entonces, les, muy buenas tardes para todas y para todos. Muchas gracias por aceptar la invitación de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente a esta charla de la doctora Nancy Moreno sobre experiencias acompañando a los que acompañan a morir en casa. La doctora Nancy es médica, psiquiatra y paliativista. Tiene mucha experiencia acompañando al final de la vida a pacientes y sus familias. Ha hecho unos trabajos súper interesantes sobre la pérdida de la autonomía al final de la vida del paciente y de toda la familia ante el equipo médico y ante la misma familia y ante el mismo paciente, unas cosas súper interesantes. Y nos va a hablar hoy sobre su experiencia. Ya está trabajando con la Secretaría de Salud del Distrito, con la Alcaldía, acompañando a estos gestores de convivencia que están yendo a las casas a acompañar a las familias que se muere un ser cercano por el COVID. Entonces, pues me parece súper interesante su experiencia y le doy la palabra a la doctora Nancy. Bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Carmenza. La verdad, esta charla salió de una conversación informal que tuvimos con Carmenza por WhatsApp. A ella le pareció muy interesante. Yo le estaba comentando que estaba acompañando al grupo de gestores de convivencia y que ellos no solamente acompañan a las personas a quienes fallecieron familiares en la casa, sino también en la calle. Realmente es un trabajo muy, muy interesante y yo quisiera compartirles algunas cosas. Bueno, entonces, lo primero que quisiera compartirle es que y parte de los objetivos de esta conferencia para compartir con ustedes es que hay otros escenarios de reflexión sobre la muerte, pensando en la nueva normalidad de la pandemia por COVID-19, que son escenarios en los que no pensamos habitualmente. Sí. Y esta visión de estos otros espacios viene de estar acompañando a estos jóvenes. Bueno, digo jóvenes porque la mayoría son jóvenes. Para uno ser contratado como gestor de convivencia tiene que tener una magnífica salud, ser capaz de salir corriendo, bueno, este tipo de cosas. Entonces, pero hay gente desde los 20 años hasta los 55. O sea, no todos son tan jóvenes. Pero sí son jóvenes de espíritu y jóvenes en actitud de servicio. Y también quisiera proponerles algunas reflexiones sobre el morir con dignidad cuando la muerte sucede en escenarios diferentes al hospital. Entonces, estos son escenarios en los que es la pandemia en la que nos plantea estos cambios. Entonces, para comenzar, y bueno, lamento mucho no poderles mostrar las diapositivas, pero no importa, estamos compartiendo. La primera es que quisiera que reflexionáramos acerca de cómo es que pensamos en la muerte normalmente. Nosotros no pensamos nunca en la muerte a no ser que nos toque algún ser querido o estemos gravemente enfermos. Y eso quiere decir, pero la muerte existe todo el tiempo, es un hecho además ineludible. Entonces, ¿cómo es que nos relacionamos con la muerte? La mayoría de nosotros nos relacionamos a través de los imaginarios. ¿Y cómo se construyen los imaginarios? A través de las diferentes manifestaciones culturales sobre la muerte. Entonces está la literatura, está el arte, están las diferentes manifestaciones artísticas, pero en esta época definitivamente la que se lleva el show son las películas y todos los medios audiovisuales. Entonces, ¿cómo son las muertes de película? Entonces, siempre hay un malo, porque eso película de acción y de muerte que se respete tiene un malo. Entonces, los hemos visto de todas las formas, vemos a los grandes psicópatas,
vemos a los asesinos solitarios, hay series de películas dedicadas a asesinos solitarios, tenemos todas las películas de terror como Pesadillas sin fin, con todos los malos que son gente muy desfigurada, muy deforme, los payasos diabólicos como en la película It, y también hablamos de psicópatas como aquellos que nos muestra la película Asesinos por Naturaleza, donde aparecen ellos en cualquier lugar, en cualquier espacio, con un arma y sin ninguna razón, matando gente. Entonces tenemos los malos de película. Y esos malos de película también existen en los videojuegos. Los videojuegos no los podemos olvidar porque están muy presentes en la mente de nuestros jóvenes. Casi que nuestros jóvenes están modelados por estos Nancy, videojuegos. Nancy, perdona, te interrumpo porque ya pude ponerte de anfitriona, entonces ya puedes compartir pantalla. Ay, súper. No me deja, pero no me deja compartir la presentación. Acá no me deja compartir la presentación. Mostrar qué otras opciones hay. Bueno. Entonces sigue. Sigamos adelante porque ¿qué más hacemos? Bueno, exacto. Vale. Entonces estábamos hablando de los malos de la película, de los malos de los videojuegos y por supuesto a los malos que matan gente y son crueles y son horribles, tenemos que matarlos. ¿Y cómo es que los matamos? Tenemos toda la serie de los superhéroes. Y tenemos miles de montones de superhéroes, que podríamos comenzar con Superman, pero de ahí en adelante están todos los que ustedes se puedan imaginar. Entonces nos sentimos mucho más seguros porque estos superhéroes van y matan a los malos, porque de alguna manera a los malos toca matarlos, ¿sí? Y así la muerte se nos vuelve algo muy banal, muy banal, y la muerte se nos pone en un imaginario de buenos y malos y empezamos a justificar las muertes. Entonces tenemos personajes extraños. Ustedes, yo creo que vieron la película El Guasón, la última versión, muy aclamada, donde ustedes ven un personaje complejo, porque es un personaje que es producto de la violencia estructural, cultural, de muchas formas de violencia, y vemos que este personaje está oscilando entre la gran víctima que piensa en suicidarse, él tiene esa relación con la muerte, es un gran suicida, todo el tiempo está pensando en eso, pero también es el gran asesino y finalmente se convierte en el gran asesino y finalmente no sabemos qué pensar del Guasón. Es una fuerte crítica, pero en todos estos imaginarios de la muerte está justificado matar, está justificada la muerte. Y vamos ahora a lo real. Entonces, cuando vemos a lo real, vemos montones de noticias donde vemos noticias de masacres, noticias de accidentes, noticias de muertes ajenas. Y estos son cuerpos que no se ven, porque no muestran las fotos del que se muere, obviamente. Últimamente he visto montones de fotos de personas que han sido masacradas, pero no muestran el cadáver, no muestran el cuerpo de la muerte, sino que por primera vez estoy notando que están mostrando la historia de vida de la persona que mataron. Entonces, en estas películas de blanco y negro tenemos acá los grandes asesinos, los malos, y aquí tenemos los grandes superhéroes, los dos relacionados con la muerte.
las víctimas son las invisibles. Las personas que se mueren son las invisibles. Y solamente recientemente estamos empezando a ver que las personas que se mueren tienen una existencia, tienen una vida y son personas como ustedes y como yo y como cualquiera de nosotros. La situación de la pandemia tiene esa particularidad. Nos sacó de la muerte imaginada, de la muerte que vemos en películas, de la muerte que justificamos, de la muerte horrible de las masacres que solamente aparecen en las noticias y se nos vuelve una muerte personal. Es la muerte que afecta a nuestros seres queridos, a nuestros seres cercanos. Es la muerte que nos puede llegar a pasar a nosotros. Y entonces, en este contexto, tenemos que enfrentar de frente la cara de la muerte. Esto es algo que nosotros no habíamos visto o no queríamos enfrentar y tenemos que ponerle cara a esa muerte y esa cara puede ser la cara de nosotros mismos. Entonces estamos viendo un proceso de deslocalización de la muerte. Entonces, ¿cómo es el tema de la deslocalización de la muerte? La mayoría de las personas frente a su angustia de morir en casa, prefieren, aun cuando tengan un excelente cuidado paliativo y se les haya explicado que la persona vaya a fallecer y que es bueno que muera en casa, si ese es su deseo, frente a la angustia de que ese evento suceda en casa, ¡pum!, lo llevan de urgencias a la casa, al hospital, a urgencias, y en urgencias, el que está en urgencias normalmente vive como los urgenciólogos todo el tiempo están pensando en cómo salvamos a las personas. Entonces, al ver a la persona que está muriendo, ellos dicen, no, tenemos es que tratarle algo y empiezan a pedir exámenes y los meten en la unidad de cuidado intensivo y les ponen catéteres y les hacen procedimientos cuando ya no es el momento. Pero digamos que es como la forma como la gente intenta lidiar con el tema de la muerte. Entonces, ahorita a raíz de la pandemia estamos viendo una situación totalmente diferente. Estamos viendo que la gente tiene pavor a ir a los hospitales, pero es pavor, pavor, por primera vez, ¿sí? Y la gente ya está prefiriendo pasar su enfermedad en casa, no importa cuán complicada sea. Uno de los primeros efectos de la pandemia es que los servicios de cuidado ambulatorio, de hospitalización domiciliaria, como que reventaron, porque todos querían ser atendidos en la casa. Y ustedes vieron al comienzo de la pandemia que vimos escenas dantescas de muertos en la calle de otros países, por ejemplo en Guayaquil. Aquí no tuvimos esta situación, afortunadamente, pero eran masivos los muertos en la calle. Entonces, esta situación acá, ¿qué es lo que está pasando? Lo que nos está sucediendo es que la gente está muriendo en las casas, pero no de COVID, está muriendo de otras enfermedades. Entonces, por ejemplo, se mueren de diabetes no controladas porque les dio pánico ir al hospital y se quedaron en la casa y no atendieron la complicación de la diabetes. He tenido pacientes que han fallecido en casa de su primer infarto, hombres de 50 años, primer infarto. Esto sucedía hace 40 años y era normal. Hoy en día, con toda la tecnología que hay para tratar a una persona con una enfermedad coronaria, podemos tener personas de 80 años con 4 bypass y funcionando más o menos bien. Entonces, en la pandemia estamos viendo situaciones que no veíamos hace 40 años. Estamos viendo personas, adultos mayores que están falleciendo de neumonías de otra causa que no son COVID o de alguna otra patología no compensada. Y también tenemos el terror de las personas que padecen cáncer u otras enfermedades neurodegenerativas en llevarlas al hospital. Entonces, estamos viendo como un cambio muy grande en el chip
y están sucediendo estas muertes sin atención mínima. Entonces, y cuando entran al hospital, ¿qué se encuentran? Se encuentran parte del gran pánico de las familias de llevarlos, es que una vez que entran, pierden totalmente la comunicación con su familiar, una vez que los hospitalizan. Entonces, hay testimonios muy dramáticos. Entonces, uno de los últimos casos que estuve atendiendo, el papá de este joven es un joven de 30 años. Su papá diabético de 70 años quedó contagiado de COVID y lo hospitalizaron. Y durante los 15 días que estuvo hospitalizado, solamente tenían una llamada de 2 minutos en la mañana, donde el doctor muy gentilmente les decía cómo seguía su papá. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos tratan de buscar el amigo, el familiar, el conocido, que por favor que se metan al hospital y que les cuentan cómo está su familiar, porque el desespero es muy grande. Cuando ya el señor salió del hospital, él dijo que sí, que realmente estuvo muy mal, que los doctores le dijeron, lo tenemos que intubar, y él les dijo, ¿y ustedes por qué me van a intubar? ¿Ustedes por qué deciden? Si yo decidí que no me van a intubar y yo estoy dispuesto a morirme porque yo no me quiero morir intubado y sin ver a mi familia. Y él decidió no intubarse, aguantó una semana así, solamente con el oxígeno, y finalmente pudo resolver el episodio de COVID. Entonces, esas son situaciones que están pasando. ¿Y es así? Y ya, No, es acá conmigo. así es. Y generan una angustia terrible. Y como son tan frecuentes, la gente prefiere no llevar a sus familiares al hospital. Situaciones como de este tipo. Las personas mayores gravemente enfermas entran en un estado de confusión mental que llamamos delirium, cuando están confusas, están desorientadas. Entonces, claro, están hospitalizadas y les dejan 1 minuto de celular para que llamen a la familia y ni siquiera pueden usar el celular porque no saben cómo usarlo, porque están desorientados y confundidos, ¿sí? Y en algunos hospitales les prohíben el uso de de tener celulares o tablet, porque dicen que sirven de material de contagio. Efectivamente sirven de material de contagio, pero a una persona que está hospitalizada y aislada, pues es su aparato de comunicación con el mundo exterior. Entonces, estas situaciones de incomunicación se han tornado muy graves. Y la verdad es que la tecnología no ha servido para hacer ese mínimo de comunicación. Entonces, estamos hablando de un primer mínimo que se transgrede la muerte digna, que es la posibilidad de ser atendido adecuadamente para su problema de salud, para aquellas personas que les da pánico ir a un hospital. Está la segunda, aquellos que sí consultan la mínima posibilidad de estar en comunicación con sus familias y de poder como hablar de la incertidumbre. Hay cosas que tienen que ver con las enfermedades graves, es que uno tiene miedos y uno necesita hablar 1 vez, 2 veces, 3 veces con la mamá, el hermano, el hijo, con toda la familia, una versión diferente. Hay personas que necesitan hablar mucho, como hay personas que no quieren hablar y lo único que necesitan es ser acompañados. Entonces, todos esos mínimos que nosotros pensábamos que existían y que alivian muchísimo la muerte, ya no existen. Entonces, tenemos acá lo que una de las trabajos hermosos que hace la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, y con lo cual nosotros los paliativistas siempre promovemos, es la muerte en casa, pero bien atendido. Bien atendido es con adecuado servicio domiciliario de salud, con acompañamiento tanto al paciente como a la familia, con síntomas controlados. Ese imaginario perfecto en la pandemia se nos transgredió.
Entonces tenemos cadáveres en la casa. ¿Qué hacemos con un cadáver en la casa? Entonces esto nos ha como puesto fuera de foco. Bien, entonces, ¿cuál es el protocolo formal de fallecimiento en casa para Bogotá en tiempos de COVID? Resulta que lo que debe hacer la familia es, en primer lugar, llamar a su EPS y la EPS envía a un profesional para que verifique las causas de fallecimiento y haga el certificado de función en formato físico. El segundo paso es alistar el cuerpo según el protocolo. Si hay sospecha de muerte por COVID, hay todo un protocolo especial para preparar el cuerpo, para evitar el contagio y para que sea llevado rápidamente a los hornos crematorios. Si no murió por COVID, igual debe ser trasladado rápidamente a la funeraria y la familia no puede acompañarlo. Y en el funeral el número máximo de personas es de 10. Cuando murió por COVID no hay posibilidad de acompañarlo. El servicio funerario que contrató la familia para realizar todo el trámite del enterramiento, de acuerdo a la licencia que tengan y al certificado de función, tiene que hacer la preparación del cuerpo y tiene que pedir permiso a la Secretaría de Salud. Entonces, imagínense toda esa tramitología. Después que la funeraria envió un correo especial a Salud Capital, donde le dan el permiso para tramitar el cuerpo, entonces ya la funeraria puede recogerlo y llevarlo para alistarlo al rito funerario. Y el protocolo de bioseguridad dice que no está permitido realizar ritos funerarios a personas fallecidas por el COVID. Esto es para personas que tienen EPS. Perdona, un Resulta momentico. que... Jorge, si puedes apagar tu micrófono, que está Listo, ocurriendo. gracias. Bueno, chao. Okay. Ani, si puedes. Bien. Ya, listo, Nancy. Entonces, esto es para personas que tienen EPS y está perfecto y todos los servicios de atención paliativa domiciliaria lo conocen y lo hacen divinamente, ¿sí? El problema es que el cubrimiento en nuestro sistema de aseguramiento en salud por el sistema contributivo, que es el de la EPS, es de apenas el 50% de la población. Entonces la pregunta es, ¿y qué hacemos con el otro 50%? ¿A dónde lo mandamos? ¿Mm? Entonces, ese es del que se encargan los famosos gestores de convivencia, ¿sí? Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos van a las casas y ellos verifican, ¿qué es lo que hacen? Primero hacen una contención a la familia y quiero decirles cuál es la formación de estos chicos. Estos chicos son bachilleres, la gran mayoría, algunos tienen carreras tecnológicas, algunos son profesionales y tienen incluso maestrías, sobre todo los más mayores, porque ellos se han dedicado a hacer este trabajo porque tienen antecedente de haber trabajado como activistas en derechos humanos y este trabajo les ha parecido muy interesante. Entonces, por eso están ahí y hacen como una mentoría de sus compañeros que son más jóvenes. Entonces, ellos reciben una capacitación mínima acerca de cómo contener una familia y ellos ¿qué hacen? Ellos organizan todo el trámite funerario para hacerlo, pues ahí se hace directamente por la Secretaría de Salud hasta que puedan contactar a la funeraria que la consigue la familia para poder hacer la disposición del cadáver si es muerto por sospecha de COVID o es muerto por otras causas. Pero miren toda la vuelta, entonces a estos chicos les toca hacer todos los trámites, contener a la familia y para poder hacer este disposición final del cuerpo. Entonces, esto nos genera como muchas situaciones incómodas.
Entonces, estos muertos no tienen funeral y sobre todo los que no son por coronavirus. Los otros tienen derecho a un funeral muy cortito de horas. Nosotros estamos acostumbrados a 1 o 2 días de velación. Acá el servicio funerario es de máximo 2 horas y no pueden asistir más de 10 personas cuando la muerte no es por COVID, sino por otras causas. Entonces, los que están muertos por COVID van derechito al horno crematorio. ¿Y cómo es eso? Los cuartos crematorios son cuartos solos, no hay nadie, pero hay gente esperando el cuerpo. Hay gente que espera en la calle a que le entregan el cuerpo. El proceso de quemado de un cuerpo se demora más o menos 1 hora y media en los hornos que tiene la Secretaría de Salud, que adivinen dónde quedan, al lado del botadero de Doña Juana. O sea, la peor forma de acercarse a la muerte, ustedes la pueden encontrar ahí. Entonces, normalmente las funerarias le evitan a la familia ir, pero cuando no hay quien disponga del cuerpo y la familia no tiene cómo pagarlo, le toca ir hasta allá a esperar las cenizas. Entonces, esto no es algo que sea muy agradable. Entonces, veamos el tema de qué otras cosas hacen los gestores de convivencia. No solamente atienden a los que fallecen en casa que pertenecen al régimen subsidiado. Ya sabemos que en el régimen contributivo son las EPS las que se hacen cargo, sino que ellos también atienden otras cositas. Dentro de esas cositas están los que fallecen en la calle. Porque hay mucha gente que está falleciendo en la calle, porque no tienen cómo tener medios de subsistencia mínimos. Aquellos que, digamos que trabajaban pidiendo limosna o vendiendo cositas en la calle, no han podido pagar una vivienda mínima y se han quedado en la calle y no se sabe de qué murieron. Ellos también se tienen que hacer cargo de ellos. También se han encargado de repartir los mercados y de repartir alimentos en la calle. Esa ha sido otra de sus funciones. También los vemos en los Transmilenios tratando de convencer a la gente que guarde cierto distanciamiento social, lo cual es muy difícil, pero bueno, ellos tratan. También acompañan los sitios, los campamentos de refugiados o de personas que se quedaron sin hogar y les llevan alimentos, les llevan comida, les llevan mantas, les llevan agua, mientras pueden ubicarse en un mejor lugar. ¿Qué otra cosa hacen? Y los gestores de convivencia surgieron en la alcaldía del alcalde Peñalosa para acompañar las manifestaciones. Y quiero que sepan que las manifestaciones en Bogotá mínimo son 5 al día. ¿Y ellos qué hacen en esas manifestaciones? Entonces, la policía depende del orden nacional y no depende de las alcaldías y ellos tienen un manejo específico, pero los gestores de convivencia lo que hacen es garantizar que las personas puedan ejercer su derecho a la protesta y hacen un montón de actividades muy complejas. Entonces, a veces se coordinan con la policía, a veces no. Ellos lo que hacen es recorrer la zona y por eso para ser gestor de convivencia hay que tener buen estado físico. Ellos recorren las zonas y miran por dónde van a estar los bloqueos de las vías y generan rutas alternativas de evacuación para aquellas personas que no quieran participar en la protesta. Y acompañan a las personas que están manifestándose para que no haya disturbios y para hablar con ellos de manera tal que se respete lo que están planteando. Y también actúan en casos de emergencia. Obviamente ellos no pueden
como intervenir todos los casos con la policía, aunque ellos realmente tienen un trabajo muy coordinado con la Policía Nacional para garantizar la seguridad de las personas que están protestando y de las personas que no están protestando y están en el área. Pero a veces se dan enfrentamientos muy fuertes, y ustedes ya los conocen, que han sido motivo de muchas más protestas en este país. Entonces, ¿ellos qué hacen? Con las personas que han salido heridas en la mitad de una protesta, ellos se encargan de primero hacer los primeros auxilios, poner a la persona en un lugar seguro y a través de sistemas de intercomunicación garantizar la ruta de acceso para que la ambulancia pueda llegar y recogerlos. Dentro de las diapositivas que pretendía mostrarles, estaba justamente cómo es que funcionan. Es un trabajo que es muy delicado y es muy complejo. Entonces ellos tienen que garantizar la evacuación de las vías para que las ambulancias puedan llegar y puedan atender a las personas que están heridas durante la protesta. Y cuando no se coordina bien, ellos, pues la persona que quedó herida en la protesta puede morir y ellos mismos exponen su vida. Muy frecuentemente la gente no entiende no entiende como cuál es su función y los agreden en la calle. Entonces, esto es algo que está sucediendo con ellos con mucha frecuencia. Es un trabajo arriesgado, pero ellos son todos muy comprometidos. Uno habla con ellos y ellos son felices en la calle haciendo eso, ¿sí? Y muchos de ellos me han comentado, algunos son activistas de derechos humanos, como les había dicho, y pues claro, ellos tienen ciertas posiciones políticas frente a las protestas, pero cuando son gestores de convivencia, tienen que quitarse su color político porque la idea es garantizar de manera equitativa todas las posibilidades. ¿Qué otra cosa ellos acompañan que además es súper interesante? Acompañan a los suicidas. Entonces, cuando ustedes tienen a alguien en la vida que se va a suicidar, entonces, pues la gente llama al 123 y el primero que llega con la policía es un gestor de convivencia que está ahí conteniendo al que quiere suicidarse hasta que llega el psiquiatra de la ambulancia de urgencias del CRU, de la Secretaría Distrital. Entonces, imagínense la cantidad de cosas que ellos hacen. Entonces, ¿cómo es que ellos se coordinan? Entonces, a través de la línea 123, ¿ellos qué coordinan? Coordinan las ambulancias, la policía, los bomberos, la defensa civil, la defensa del medio ambiente y todos los sistemas de reporte del COVID. Toda esta información va a una central que se llama PMU, que es la Central de Prevención y Manejo de Urgencias, y ellos hacen un seguimiento por videocámara. Aquí ellos se combinan entre los gestores de convivencia con la policía para filmar la acción ahí cuando está pasando y ver qué es lo que está pasando en la vía. Entonces, una de las causas de fundimiento grandísimo en ellos es que ellos ven a través de las cámaras cuando alguien está atacando a alguien y no hay cómo acceder a esa persona y ellos están encerrados en el PMU y están llamando a sus compañeros, por favor, vayan a tal vía, que hay una persona en problemas y a veces no llegan a tiempo. Entonces, para ellos es un estrés grandísimo porque ven cómo matan a las personas o cómo quedan en muy malas condiciones. Entonces, ese es un trabajo que es complicado, que es difícil. Ellos a través del PMU, ¿qué están haciendo? Están llamando ambulancias, están llamando a los bomberos, están organizando cuál es la ruta de acceso y para eso se valen de las cámaras que ponen sus compañeros que están en campo y los policías que están patrullando en el sector. Bien, entonces, ¿qué otras cosas hacen ellos? Que ellos hacen demasiadas cosas. También uno se los encuentra en la calle diciéndole en la calle, por favor, póngase el tapabocas. ¿Sí?
También están acompañando a los habitantes de calle para que tengan un sitio donde quedarse. Están apoyando a las personas que desalojan. Todos dicen lo mismo. La peor parte de su trabajo son los desalojos. Es algo que es muy doloroso, muy triste, que genera mucho conflicto, y ellos tratan de que se garanticen sus derechos y el desalojo se dé en términos legales, pero de todas maneras siempre les genera mucho conflicto. Entonces, bueno, estamos viendo que a través de estos gestores que son como los ojos y los sensores de la ciudad, y hacen una labor tan extraordinaria, porque realmente es extraordinaria. Entonces, lo que estamos viendo es el temor a los hospitales, y quienes están muriendo más en casa son los enfermos de otras razones diferentes al COVID. El temor a que los aíslen por COVID en los hospitales. Ellos sienten con mucha frecuencia desconcierto y culpa por no haber hecho lo necesario, porque realmente esta sí es una labor titánica. Ellos notan que hay una fragmentación de servicios, y es que esos protocolos, esa división entre EPS, sistema contributivo, sistema subsidiado, el tener que llamar a un proveedor aparte para que se encargue del embalaje del cuerpo, el tener que hacer toda esa vuelta extraña para que una funeraria se pueda hacer cargo del cuerpo, la provisión de los certificados de defunción, que realmente se ha vuelto muy complejo, ha hecho que la nueva muerte en casa sea no solamente más frecuente, sino más traumática. Es más dolorosa. Bien. Y estos chicos, pues claro, ellos no están ajenos a la pandemia. A ellos también se les han muerto familiares. Y alguno de los duelos más complicados que yo atendí en ellos es una chica que su papá falleció en casa. Ellos llamaron a la ambulancia, llevaron al señor al centro hospitalario. En el centro hospitalario le dijeron, lo atendió una doctora llena de máscaras, muy protegida, y ella le dijo, mire, ¿sabe qué? Usted lo que tiene es una gastritis y eso no es grave. Bueno, entonces ellos dijeron, bueno, nos vamos para la casa sin ambulancia, sin nada, y a las 2 horas se estaba muriendo en la casa, y ella llamó a sus compañeros del 123, y ellos le dijeron, pero a ver, si ya lo llamaron al médico y le dijeron que no era grave, entonces ¿para qué volvemos a mandar una ambulancia? Compañera, no se la vamos a mandar. Entonces ella quedó totalmente sola viendo morir a su papá en la casa. Entonces, estas son situaciones que pueden pasarle a cualquiera, pero para ellos es muy doloroso, porque justamente ellos, que son los que coordinan en toda la ciudad, cómo hacen para que lleguen los sistemas de ambulancia, para que lleguen los recursos a la persona que los necesita, ellos mismos se quedan sin posibilidad, porque los recursos son escasos, y si ya consultaron la primera vez, no se justifica consultar la segunda vez. Entonces, estas son situaciones que son dramáticas y que hacen duelos complicados también. Y acá vamos en la importancia de los rituales. Entonces, yo les recomiendo La desaparición de los rituales, de Byung-Chul Han, que es filósofo surcoreano, que vive y trabaja en Alemania, que en el 2019 muy premonitoriamente sacó este libro tan interesante, donde nos habla que los rituales dan forma a las comunidades, las congregan de manera simbólica y le dan sentido a la muerte. El silencio Amparo, a lo sublime es ¿qué necesario. hubo? La llamo en un momentico porque estoy oyendo una conferencia muy interesante. Bien. Bueno, listo. Chao. Bueno, el silencio frente a lo sublime es necesario, porque frente a la muerte es necesario ver su dimensión.
El silencio también genera comunidad de sentido. Y el sentido de acompañar, dar el último adiós, el último gesto, es tremendamente importante para quienes hacen el duelo. Ahora estamos teniendo muchos novenarios de fallecimientos por Zoom. Entonces me llegó otro caso bastante exótico, y es que una señora ya con una enfermedad neurodegenerativa, una enfermedad de Alzheimer, estaba viviendo en un hogar geriátrico y su hijo falleció de COVID por la pandemia. Los hijos no querían contarle nada, pues porque no querían que ella supiera y sufriera y se pusiera mal. Y dejaron pasar el tiempo y la señora empezó todos los días a decir, ¿y dónde está mi hijo? ¿Y dónde está Juan? Y ella, que nunca se acordaba de nada, absolutamente nada, empezó a acordarse todos los días de Juan. Y empezó a decir, yo quiero que Juan me visite. Entonces ellos le dijeron, no, es que Juan no puede venir porque está enfermo, más acuérdate que estamos en epidemia, y obviamente ella tiene enfermedad de Alzheimer, no se acuerda que estamos en pandemia. Todos los días, quiero ver a Juan, y la señora empezó a deprimirse terriblemente y empezó a alucinar. Entonces ellos dijeron, ¿qué hacemos acá? Yo les dije, hay que decirle que Juan murió. Pero ¿y cómo hacemos? Entonces tuvimos que hacer teatro. Entonces nos inventamos un ritual por Zoom, invitamos al sacerdote a que diera una oración, toda la familia se reunió, la familia hizo el novenario con ella al comienzo lloró muchísimo, después se le olvidaba, lloró muchísimo, después se le olvidaba, y todos los días la sentaban frente al novenario y toda la familia empezó a rezar el novenario como si se hubiera muerto recientemente, cuando ya llevaba mes y medio muerto. Pues ella pudo llorar, a pesar de tener Alzheimer, pudo llorar la muerte y se le pasó el delirium y se tranquilizó y se le olvidó Juan y quedó tranquila. Entonces, el tema de los rituales, de alguna manera, sí tiene mucha importancia para dar sentido. El ritual ayuda a desprenderse y a sanar la herida que genera la pérdida de la persona amada. Como les contaba, aunque es una persona con Alzheimer, ella sí sentía la ausencia de su hijo de alguna manera. Y la cercanía emocional no la sustituye el Zoom, no la sustituye, pero aunque sea el tener la presencia, el tener la voz, ayuda bastante. Bien, entonces la propuesta que yo les hago es la siguiente, es que hay que dignificar la nueva muerte. Y miren que pues los médicos, la verdad, pues estamos muertos del susto cuando escuchamos a nuestros colegas italianos y españoles llorando frente a las cámaras, diciéndonos lo mal que se sentían por haber tenido que tomar la decisión de si le doy el respirador o no le doy el respirador a una persona. Y algunos de ellos se suicidaron porque no toleraron la carga moral de esas decisiones, y nosotros angustiados hemos estado reflexionando en cómo le damos el ventilador o cómo no le damos el ventilador, y hemos estado muertos de susto cuando lo que está pasando es otra cosa. Es que en la nueva muerte que nos plantea la pandemia, que no es la muerte por el COVID, sino es la muerte en general, no tenemos pisos mínimos que nosotros creíamos ya haberlos tenido. Entonces, ¿cuáles son los mínimos de la muerte digna? Los mínimos son poder recibir atención mínima, y eso no se está dando, y no se está dando en parte porque la gente tiene miedo de consultar, y en parte porque a los médicos nos toca reentrenarnos para poder atender a un paciente con las 20,000 máscaras, tapabocas, guante,
y todas las parafernalias que tenemos que tener para poderlo atender y además adivinar qué tienen por vía Zoom para los que hacemos telemedicina. Entonces nos toca reaprender la medicina para hacerla bien hecha y a la gente le toca reaprender a ver su cuerpo y a cuidar su salud y tiene que dejar el miedo de alguna manera. Entonces, ese piso mínimo de atención mínima no se está dando. El poder recibir información mínima. Sí, yo sé que los colegas han hecho una labor de verdad espectacular y créanme que yo los admiro muchísimo porque yo sé que es difícil dar noticias y sobre todo malas noticias por un minuto por celular a alguien que no estamos viendo, que no sabemos cómo es, que no sabemos cómo siente, que no sabemos si está llorando, que no sabemos qué preguntas tiene. Así que estamos transgrediendo todos los mínimos de la comunicación. Y poder realizar el acompañamiento mínimo. Entonces, el acompañamiento es tremendamente importante para tener una muerte digna y no podemos tener acompañamiento. Y hace parte de los terrores por los cuales la gente no va a los hospitales y no consulta. Pero también está, y ese es el cuarto piso que yo les propongo, es el de poder realizar los rituales mínimos, porque no los estamos realizando adecuadamente. Entonces, esos 4 mínimos que hacen parte de la muerte digna son los que estamos planteándonos que la pandemia del COVID no nos está dejando tener, y no nos está dejando tener porque nos cambió totalmente cómo atendemos la muerte. Y no solamente la muerte por COVID, todas las muertes, ¿sí? Entonces tenemos que pensar en nuevas formas de atención, en nuevas formas de comunicación, en nuevos rituales y entender lo siguiente. La muerte colectiva, porque el hecho de que sea tan frecuente ha hecho que sea colectiva. Y además el hecho que la podemos ver en redes, en la televisión, en los computadores, hace que todo el tiempo esté. Y que ya no es la muerte de los buenos y de los malos, de los héroes y los antihéroes y de los malos y de los psicópatas, sino que esta muerte colectiva nos ha hecho sentirla más y tenerla más personal, más íntima. Y tenemos que tener en cuenta que lo que más dignifica la muerte es tener en cuenta que hubo una persona que vivió, que sintió, que amó, que se equivocó y que estuvo entre nosotros y que esa persona tiene un rostro, tiene una cara y está entre nosotros. Entonces, yo quiero hacer un homenaje a todos aquellos rostros que siempre estuvieron invisibles, que no supimos quiénes eran, que no supimos qué hacían, que no supimos cómo sentían y que ahora estamos viéndolos todo el tiempo. Para terminar, quiero compartirles un poema de Mario Benedetti que se llama Empero y dice así: cierro los ojos para disuadirme. Ahora no puede ser la muerte. Está el escarabajo a tropezones, mi sed de ti, la baja tarde inmóvil. ¿De veras está todo como antes? El cielo tan inerme, la misma soledad tan maciza, la luz que devora y no comprende. Todo está como antes, de tu rostro sin nubes, todo aguarda como antes la anunciada estación en suspenso. Pero también estaba entonces este pánico de no saber huir y no saber alejarme del odio. De verdad, todo está destruido, indescifrable, como verdad caída inesperadamente del cielo o del olvido. Y si alguien, algo, golpea mis párpados, es una lenta gota empecinada. Ahora no puede ser la muerte. Abro los ojos para convencerme. ¿Y qué veo? La muerte. Bien, muchas gracias por su atención.
Nancy, muchas gracias por tu charla, muy interesante. Yo a estos muchachos gestores de convivencia los veo desde la ventana de la oficina que es diagonal a la Universidad Pedagógica y entonces ahí les veo que llegan con unas chaquetas rojas y sí, uno al principio decía como, ¿qué es lo que hacen ellos, cierto? ¿Qué es lo que Ahí, hacen? ¿sí? ¿Qué es lo que hacen ellos? Pero uno siempre los ve, espera, como desde antes de que empiece la protesta, pues se complique, y es realmente resaltar ese trabajo. Pero quisiera que nos contaras tú cómo los apoyas a ellos. Bien, entonces yo, ¿qué hago con ellos? Ellos, algunos de ellos hacen fundimiento, por supuesto, porque realmente las situaciones que tienen que vivir son muy complejas. Entonces yo estoy como asesora, siendo psicoterapeuta de ellos, los atendemos individualmente y también hacemos talleres grupales de expresión de emociones, donde ellos nos comparten todo lo que ellos dimensionan, sienten, ven, y esto es lo que les acabo de compartir a ustedes. Ella en sus temas individuales, como les digo, de verdad que ellos son muy comprometidos y de verdad que a trabajar con ellos ha sido un honor muy grande. La posibilidad de aprendizaje es muy, muy grande, pero ellos también tienen como sus vidas y sus cosas. Entonces, el ver morir tan de cerca, el tener impotencia por no poder hacer cosas, el ver que la gente no entiende su función. Entonces, muchos de ellos piensan que hacen parte de la policía y los agreden feo. Hubo un reporte que hubo que fue muy bonito, un señor de unos 65 años agarró a golpes a uno de los gestores de convivencia porque le dijo que por favor se pusiera el tapabocas, ¿sí? Entonces, la gente anda con mucha violencia y ellos exponen su vida cada vez que salen y aún así lo intentan y se preocupan. Entonces, todo el fundimiento que se da por la impotencia de no poder hacer nada, por ejemplo, los que están encerrados en el PMU, que todos tienen trabajo de campo, porque para poder estar en el PMU uno tuvo que haber previamente estado en el campo y saber cómo funciona para poder desde el PMU, que es la consola donde están todas las pantallas, decirle, mire, métase por acá, mire, haga por acá. El ver la situación y no poder hacer absolutamente nada los pone realmente mal. Entonces, yo lo que hago es acompañamiento de duelos, acompañamiento emocional. Algunos de ellos han tenido manifestaciones psicosomáticas muy graves, pues justamente porque es un trabajo estresante, pero una vez que se recuperan, ellos se sienten tan felices y aprenden tanto que de verdad que son encantados haciéndolo. Y ellos dicen, miren, este trabajo a mí me ha transformado. Una de ellas me decía eso. Ella me decía, mira, antes mi vida era estar en la casa, salir con mi novio, ir a la universidad, estudiar y devolverme para la casa. Desde que tengo este trabajo, me enteré que el mundo existe, me enteré que existen personas de todas las clases, de todos los colores, de todas las creencias. He visto cosas que jamás en la vida pensé y ahora yo tengo 22 años, me decía ella, ahora veo las cosas de una manera tan diferente que valoro cada día de mi vida, valoro las oportunidades que tengo de estudiar, valoro mucho mi familia y poder compartir con ellos. Y realmente he podido aprender tanto cuando la gente defiende sus derechos y está en estas manifestaciones. Ella decía, yo no tenía ni idea, yo era apática como a esas cosas, como yo no sé qué eso qué es. Entonces, cuando les escucha toda su razón, empieza a entender, ella dijo, yo no soy rica, yo vivo en un estrato 2, pero ver cómo hay gente en la calle que aguanta, que tiene cosas tan dramáticas. Yo no era consciente de los problemas sociales y gracias a este trabajo puedo ver la vida de una manera diferente y creo que me he transformado y que he crecido. Y con ella estábamos trabajando uno de sus duelos.
Y esa fue la conclusión a la que ella llegó. Entonces, es eso. Eso es lo que yo hago con ellos. ¿Y ese es un trabajo que ellos tienen un contrato a término indefinido? ¿Cuánto tiempo son gestores? ¿Cómo? Hay algunos que tienen contratación reciente porque a raíz de la pandemia tuvieron que contratar un gran volumen. Entonces hay unos que llevan 4 meses, 6 meses nada más, y hay otros que son los más antiguos, que llevan 4 años, que fue más o menos desde cuando comenzó la experiencia. Cuando la experiencia comenzó, ellos estaban solamente para acompañar las manifestaciones y no tenían como un papel claro. Hoy en día se han vuelto necesarios. Yo creo que muchas de las cosas que se han hecho para la pandemia sin la labor de ellos no hubiesen sido posibles, y ellos ahorita su formación se ha extendido. Entonces, ¿a ellos qué les enseñan? Primeros auxilios, telecomunicaciones, les enseñan derechos humanos, cómo respetar las diferentes posiciones, les enseñan manejo de conflictos, cómo manejar a un suicida. Todo eso les enseñan ahora. Ajá, qué Que interesante. eso ha venido de la experiencia de hacer esto. La creadora de ellas, que es Luz Estela Maya, que es una mujer interesantísima, ella es administradora de empresas, que hizo una maestría en administración pública, y ella fue la que ha venido diseñando todo el programa. Bueno, ahora pues ella es un cerebro fugado porque ya se la llevaron para México DF para que replique la experiencia allá, porque ha sido de verdad que como experiencia en administración pública ha sido excepcional. Ajá. ¿Alguien de los participantes tiene preguntas? Doctora, yo le quería preguntar qué aceptación tiene un gestor, que por lo general son jóvenes, cuando llegan a una familia donde se acaba de morir un familiar. A ver, ellos, pues por supuesto la familia está en shock. Ellos, sabes que las familias realmente los reciben bien, porque cuando los llaman es porque no saben qué hacer con el cadáver. Como te digo, aquellos que a ellos los llaman es cuando están en régimen subsidiado, o sea, no hay una EPS que responda. Entonces, ellos van y se encargan del asunto, y el hecho de que ellos digan, mire, lo que hay que hacer es esto, vamos a hacer esto, los tranquiliza muchísimo, o lloran. Entonces ellos ya saben cómo enfrentar la situación, entonces permiten la manifestación del duelo, pero el hecho de que lleguen y les organicen la ruta de atención del fallecimiento tranquiliza mucho a la familia, porque tienen que esperar que llegue el médico de la Secretaría a certificar la muerte para que puedan darle todo el trámite que hace la Secretaría para poderlo enterrar. Entonces, realmente no han sido malvenidos, ¿no? Antiguamente era la policía la que hacía esa función. ¿Qué era lo que hacía la policía? Cuando alguien fallecía en casa, llamabas al 123 y llegaba la policía. ¿Y qué hacía la policía? La policía decía, no murió por causas violentas o no se ven visibles, probablemente fue una muerte natural, y ya lo pueden hacer su curso normal de fallecimiento, ¿sí? Pero no se encargaban de nada más. No, estos chicos llegan a orientar a las personas, a las familias que tienen este problema, que no saben qué hacer, y ellos organizan toda la ruta para que el cadáver tenga una disposición final adecuada. ¿Qué tanta difusión se ha hecho de la labor que ellos hacen, y qué tanta orientación a las familias de, vea, aprovechen a los gestores, que ellos les ayudan en un caso de esos? Bueno, entonces no, ellos no han tenido una difusión. O sea, ¿cómo los coordinan? La mayoría de las personas lo que hace es llamar al número de emergencias de Bogotá, que es el 123. Entonces llaman, y es la gente del 123 la que organiza todo el protocolo, y ahí es cuando llegan y acceden a ellos. Sí, ellos han tenido algunas noticas, ustedes ven en la página
de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Ahí están. Hay una entrevista de Luz Estela Maya que no se las pude presentar porque no pudimos compartir la presentación. Donde ustedes pueden ver todas las labores que hacen ellos, pero son canales institucionales. De pronto en City TV sí ven algunas noticas muy corticas, pero a ellos no se les hace propaganda porque ellos hacen parte integral del plan de atención de emergencias de Bogotá, que está coordinada por el 123. Pero muy interesante ese trabajo. Realmente es fascinante. Y sobre todo la forma como ellos lo hacen es increíble. ¿Es muy difícil entrar a trabajar allá? No, ellos llevan su hoja de vida. Es muy interesante porque las políticas de contratación de la Secretaría, no es en la Secretaría de Salud, sino en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, reciben desde bachilleres y no hacen ningún tipo de discriminación. Entonces, ustedes van a ver muchos en el grupo que hacen parte de la población LGTBI. También hemos tenido chicos con algún tipo de discapacidad. Uno de ellos padece autismo y aún así hace muy bien su trabajo. Es un autismo de alto rendimiento, porque parte de la política de la Secretaría es que no exista ningún tipo de discriminación, y ellos tienen una política de inclusión social. El único requisito es que deben ser ágiles para caminar en la calle. O sea, una persona enferma, que cojea, que tiene dificultades de movilización, pues no puede hacer el trabajo porque ellos se la pasan en la calle y con mucha frecuencia les toca salir corriendo para proteger sus vidas. Claro. Y conocer la calle. Y además conocer la calle. Exacto. Conocer la calle, conocer la ciudad. Como les digo, la más mayor de ellas, ella tiene 55 años y ella es súper ágil. Ella de verdad se corre en la calle. Ajá. Bueno, Nancy, pues muchísimas gracias por contarnos de esta labor que hacen ellos y la labor que haces tú con ellos, ¿cierto? Que es tan importante porque pues hay que hacerles una contención y un acompañamiento emocional, psicológico, espiritual muy grande para que puedan cumplir su labor. Entonces, pues te agradezco muchísimo tu participación y a todos los presentes también su participación y bueno, estamos en contacto. La semana entrante el doctor Toro nos va a hablar sobre las emociones al final de la vida. Doctor Toro, recuérdeme usted bien, yo estoy despistada. Doctor Carlos Toro. No puedo poner... Ajá. No puede poner la cámara. No puedo poner el micrófono, no he podido poner el micrófono. Pero sí lo estamos escuchando. Qué bien. Sí. No sabía. Bueno, gracias, Carmenza. Sí, la próxima vez vamos a hablar de gratitud y a hacer ejercicios y a conversar sobre la gratitud en la vida y en la muerte, y cercano a la muerte y en la muerte misma. ¿Cómo es la gratitud? Básicamente sobre la gratitud que vamos a hablar. Gracias. El próximo miércoles a las 6 de la tarde. Aquí los esperamos. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Hasta luego, que estén muy bien y muchas gracias. Que estén bien. Por Gracias. este compartir. Gracias.